estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Una bendición poderme dirigir a ustedes en este tiempo que Dios nos ha dado. Vamos a orar para dar un consejo bíblico para esta noche.
Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por el gran privilegio que nos da, por la bendición que nos ha dado de pasar este tiempo en tu paz y en tu bendición. Te agradecemos por la salud, te agradecemos por la salvación, te agradecemos por el cuidado para cada hijo del fluir de las aguas. Padre, pedimos que nos guíe en esta enseñanza que vamos a dar para esta noche. Dirígenos, Dios, y ayúdanos a aumentar nuestra fe en medio de crisis. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, esta vez vamos a leer una porción conocida y vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de cómo debemos perseverar en la fe. Y la fe crece en tiempo de crisis. Son los momentos difíciles los que nos brindan la oportunidad para nosotros mostrar nuestra fe y desarrollar nuestra fe. Así que vamos a leer un versículo conocido en Hebreos capítulo 11, su versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a tener un corto diálogo con ustedes acerca de la fe. El escritor a los Hebreos nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, hay cosas que no podemos ver, que las sentimos y que las percibimos por el Espíritu. Lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, con nuestra mirada natural, lo podemos ver por la fe. Y los evangélicos debemos vivir en fe, practicar la fe todos los días, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, la fe nuestra crece y pareciera que se multiplica cuando en medio nuestro hay crisis fuerte y extraordinaria y nosotros ponemos la fe en obra y practicamos la fe en medio de la crisis. Pudiéramos señalar diferentes casos a la luz de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando los momentos difíciles de los hombres y de las mujeres de Dios parecieran como un peldaño de la escalera para que su fe sea gigante. Por ejemplo, nosotros conocemos y hemos oído hablar y hemos hablado tantas veces de Daniel, de Misael, de Ananías, de Azarías, y ellos fueron presionados por una crisis pagana, por una situación difícil, y en medio de esa situación ellos decidieron poner en práctica su fe, poner confianza en el Dios que habían creído, y de esta situación, de esta crisis, de esta presión que lo hicieron vivir, ¿sabe qué? Hoy tenemos testimonios extraordinarios. Ellos dijeron: nosotros no nos vamos a postrar a la estatua. Y ellos le dijeron al gobernador: a nosotros no se nos dé de la comida, dennos simplemente legumbres. Y a los 10 días probad a ver cómo estamos. Y resultó que a los 10 días ellos estaban más robustos, más hermosos, más en salud que aquellos que habían comido de la famosa comida del rey. ¿Qué provocó esto ahí? Provocó que ellos pusieran en práctica en quién habían creído, que ellos pusieran al gobernador a probarlo, y al final
lo que resultó fue que la fe de ellos fue agigantada cada vez más. Pudiéramos seguir hablando de esa historia. Cuando decidieron echarlo al horno de fuego, ellos pusieron una fe tan gigante en prueba que le dijeron: el Dios que nosotros le servimos puede librarnos, y si Él no nos librare, sea como Él quiera. O sea, si vivimos, nuestra fe sigue firme. Si morimos, nuestra fe sigue firme. En otras palabras, ellos dijeron: lo nuestro no es de esta tierra, sea lo que Dios quiera, no decidimos. Ahí podemos ver la manera que su fe fue probada en medio de crisis. Tenemos el pregonero de justicia, Noé, al comenzar a predicar por tanto tiempo, y la gente no lo entendía y se burlaban de él. Pero esa burla que hacían de él lo llevó a él a seguir poniendo su fe en obra, y al final esa fe de Noé fue contada por justicia, y hoy por hoy hay pactos que nosotros podemos verlo, que se exhiben con Dios y con Noé, porque en el momento difícil es que nosotros tenemos que agarrarnos de la fe. Y pudiéramos señalar tanta gente, porque estamos precisamente en Hebreo, estamos en la galería de los hombres de fe, estamos aquí viendo la grande victoria de los hombres de fe del Antiguo Testamento, y pudiéramos señalar, por ejemplo, Rahab la ramera, que no tenía nada que ver con esto. En un tiempo difícil, cuando eran perseguidos los espías, levantarse una mujer en contra de su gobierno, en contra de lo que dictaba la sociedad en que ella vivía, y cambiar su así de repente y esconder a estos hombres, que ella estaba segura que aquel que encontraran escondiendo a esos hombres no le iba a ir bien. Pero a pesar de ser quien era, a pesar de su historia en el pasado, a pesar de su historia en el propio presente, ella creyó que Dios podría librarla. E hizo un pacto con los espías. Y por ello hoy encontramos a Rahab la ramera en la galería de los héroes de la fe. Así que nosotros estamos caminando en esta tierra, y estamos caminando para mostrar nuestra fe al mundo, para que el mundo vea la fe de los hijos de Dios, para que aquellos que no conocen a Dios nos vean a nosotros caminar firme, sin doblez, poniendo en alto la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En este libro podríamos hablar de varios hombres y de varios casos. Podríamos hablar de Abraham en tiempo de crisis. Si entramos a hablar de Abraham, no nos bastaría este tiempo, porque Abraham fue probada su fe en diferentes aspectos, y los academiólogos saben bien de lo que le estoy hablando, cómo fue probada la fe de Abraham. Sin embargo, a pesar de todos los peligros que vivió la fe de Abraham, su fe fue incrementable. De manera que podemos estar bien claros en eso. Podríamos señalar el caso de ofrecer a su hijo en sacrificio, a Isaac, pero él, como Dios le pidió que ofreciera a su hijo, a pesar de que la promesa que Dios le había dado era en ese hijo, pero Dios le pidió esto, él fue y ofreció a su hijo. Simbólicamente él lo ofreció, pero Dios tenía un cordero cerca para mostrarle su fe y mostrarle su fe al mundo. Y la esperanza que nos alberga a nosotros como creyentes no es terrenal. Estamos viviendo en una crisis, y si nosotros buscamos en medio de esta crisis una esperanza terrenal, no la vamos a encontrar. Actualmente se reúnen los gobiernos, se reúnen los economistas,
se reúnen los médicos, se reúnen los científicos y todos están buscándole una solución a la crisis en que estamos. ¿Sabe por qué? Porque debemos mirar más allá de esta crisis. Debemos mirar al Dios que nos llamó. Debemos entender que tenemos una promesa hecha en Dios y por la fe debemos creer en esa promesa. Y si analizamos el versículo 13 al 16 del libro de Hebreos 11, vamos a ver varias cosas y lo vamos a leer. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Quiénes murieron? Los héroes de la fe, que están aquí señalados en Hebreos capítulo 11. Todos murieron celebrando, mirando de lejos lo que esperaban, porque esperaban una tierra mejor, porque esperaban algo celestial. Nosotros no esperamos de esta tierra, esperamos algo celestial, esperamos una recompensa dada por Dios. Por tanto, en este tiempo tenemos que afianzar nuestra fe en Cristo. En esta tierra somos peregrinos, los días de esta tierra son cortos, el vivir es un viajar, estamos viajando por esta tierra y un día no muy lejano tenemos que salir de esta tierra. Cristo está a la puerta y la iglesia debe confiar firmemente en quien nos ha llamado. No podemos estar como están aquellos que no tienen esperanza. El versículo 14 nos dice: porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Ciertamente, si estos hombres héroes de la fe, después de salir de Egipto, hubiesen perseguido una tierra o algo terrenal, hubiesen regresado a Egipto. Nosotros salimos del mundo, vinimos a Cristo, confesamos a Cristo, no podemos pensar atrás, debemos seguir mirando a Jesucristo y perseguirlo, porque lo que anhelamos es mejor, lo que anhelamos es celestial, lo que perseguimos es celestial, no perseguimos nada terrenal. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en este momento es el tiempo de afianzarnos a Cristo, de practicar la fe más que nunca. Lo que ellos esperaban la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Ellos esperaban una ciudad mejor. En este tiempo en que estamos, que hay situaciones difíciles, que hay conflictos, que a veces podemos amanecer y decir: Dios, ¿qué irá a pasar hoy? ¿Quién será el nuevo caso de coronavirus hoy? ¿Cuál será el problema? Oye, mi hermano, olvídate de todo eso. Yo sé que me va a decir: estamos en una realidad, pero tú tienes que ver la cosa por la fe y declararla por la fe, como si fueran, aunque no la vean. Dios está contigo como poderoso gigante y no te puede descuidar. En esos momentos difíciles, ¿sabe qué ocurre? Dios nos brinda la oportunidad. ¿Sabe para qué? Para mostrar nuestra fe. Es ahí donde el creyente muestra su fe. Es ahí donde el creyente muestra su fidelidad a Dios. En ese momento difícil, en ese momento de crisis, en ese día cuando no hay que ponerle en la mesa a los hijos, ese día es que tú debes mostrar que eres creyente. Y en esta situación es que la iglesia tiene que brillar como hija de Dios. En esta situación, cuando no hay iglesia, es que se cumple lo que la palabra dice, que debemos adorar en todo momento y lugar. Tu fe crece en los tiempos difíciles. En este tiempo difícil es que la fe crece. Creció la fe de Abraham en tiempo difícil. Creció la fe de los jóvenes hebreos en tiempo difícil. Creció la fe de Gedeón en tiempo difícil.
Creció la fe de Pablo en tiempo difícil. La iglesia evangélica en toda su historia, en los momentos difíciles, ha crecido. De manera que esta no será la excepción. Dios está con la iglesia evangélica y está con el fluir de las aguas como iglesia. Y vamos a crecer en este tiempo. Es más, vamos a crecer, no. Hemos crecido en este tiempo. Y Dios está en medio de esta crisis para bendecirnos. Nosotros tenemos, a la luz de este versículo de Hebreo y de este capítulo de Hebreo 11 y el capítulo 12 también, tenemos ejemplo de hombres que crecieron, de hombres que mantuvieron su fe a pesar de todas las cosas. Y ellos son un ejemplo para nosotros seguir diciendo como Daniel, que cuando lo amenazaban al horno de fuego dijo: sí, el Dios que nosotros le servimos puede librarnos, y si no nos librare, tampoco nosotros adoraremos la estatua. Escúchame, hermano, hermana, iglesia evangélica, no te confundas con aquellos que no tienen a Cristo. No te unas al montón, eres diferente, eres peregrino en esa tierra. Tu ciudadanía está en el cielo. Tiene que ser diferente, tiene que mostrar tu fe, tiene que brindar esperanza en medio de la crisis. Tus hijos tienen que verte como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Tu vecino tiene que verte como un hombre que lleva paz, como una mujer que lleva paz, que lleva confianza, que lleva buena noticia. Tienen que verte tus vecinos. En la porción que hemos estado estudiando para esto, por ejemplo, en el capítulo 12, nos habla de la carrera de la fe. En este camino, en esta carrera, Dios nos ha brindado en este tiempo de cuarentena un tiempo maravilloso, precioso para correr esta carrera y para mostrar que somos diferentes. Debemos mostrarlo. No debemos perder la paz, no debemos perder la confianza. Al contrario, debemos agigantar nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué les explico de esto, amados? No es que los héroes de la fe nos miran desde el cielo. No, es que nosotros debemos mirarlo a ellos en las escrituras y actuar como ellos, y no doblarnos y no ceder. Decir que el justo va a vivir por la fe. Por la fe en Cristo debemos vivir, despojarnos del peso de pecado. ¿Y qué es despojarnos del peso de pecado? Del mayor peso de pecado que debemos despojarnos en este tiempo es de la duda y de la incredulidad. Dios está con nosotros y no podemos seguir dudando. Tenemos que creer por la fe que la comida de mis hijos de mañana está ahí y que la de pasado mañana está ahí, aunque los graneros estén vacíos. Tenemos que creer que lo que Dios nos ha prometido nos los va a dar en tiempo de crisis o sin crisis. Para Dios no hay crisis. Dios no está en cuarentena. Los almacenes de Dios no están vacíos. El dinero de Dios no se ha acabado. Dios tiene para darte. No detenga tu proyecto. No detenga tu proyecto. Mantén tu proyecto en pie. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de una cancha aquí. En plena cuarentena nos hemos parado, no porque el proyecto se ha detenido. En mi corazón y en el corazón de los hermanos del fluir de las aguas está el proyecto. Y estamos esperando que las leyes del país nos den la oportunidad, porque no pensamos parar, no estamos trabajando. Y usted preguntará, pero ¿y de dónde ha aparecido y por qué? Porque no hay dinero. Dios tiene el dinero. Sus almacenes están llenos.
sus almacenes están llenos. Y Él nos los ha prometido. Y Él lo hará. Aquí, ¿qué debemos que hacer? Poner los ojos en Jesús. Y puntualizo algo. Esta casa tiene una visión. Y es la visión que Dios ha dado a esta casa. Hay que poner los ojos en esa visión por el medio de la crisis y seguir trabajando para Dios. No podemos detenerlo. Que no estamos viniendo a la iglesia, eso no es razón para detenerlo. Ahora podemos trabajar más. Ahora es que hay que trabajar, hay que predicar, hay que enseñar a la gente que nosotros en medio de la crisis vamos a triunfar. Lo que determina cuál es tu nivel de fe, lo que determina cuál es tu nivel de confianza en Dios, es como tú actúes en medio de la crisis. Debe actuar de manera serena, de manera tranquila. ¿Sí? Encontramos en este versículo que nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y que debemos poner los ojos en Jesús, que fue el autor y el consumador de la fe. ¿Y por qué poner los ojos en Jesús? Jesús vivió tremendo tiempo de crisis en su ministerio en la tierra, pero ninguno de esos tiempos lo acobardaron. Él siguió firme. Satanás te va a tentar, la gente te va a hablar. Hay una cosa que me resulta muy preocupante, que pareciera como si la iglesia o los creyentes en el Señor o algunos de nuestros líderes no han entendido la palabra. Se está preguntando que si el chip que le van a poner a la gente es el anticristo, que si la vacuna es el anticristo. Venga acá, y es que no conocemos la Biblia. La Biblia es clara en eso. Ninguna de esas cosas tiene que ver nada con el anticristo. Que es la plataforma del anticristo. El anticristo comenzó a fundarse desde antes de Cristo venir. Porque todo lo que niega a Jesucristo es anticristo. Y el mismo Jesús y el mismo Pablo dijeron que ya la obra del anticristo estaba en función. Así que déjese de esas cosas, que esto es que nos van a obligar, que no. Olvídese de eso. Póngale que sí, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Yo no creo en ese asunto. Dije que el chip. Miren, me parece que en el 1984, cuando llegaron los carnets de seguro a Estados Unidos, dije que ya será el anticristo. Después, cuando llegaron los chips, dije que ya será el anticristo. Cuando se originó la tarjeta de seguro, era el anticristo. Pero vean acá, ¿cuántos anticristos que son? Póngale que la plataforma esté funcionando desde que comenzó, pero no se preocupe por eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia mía dice que ninguno que agarra este camino con fe se perderá por torpe que sea. Dios no nos va a dejar perder si le somos fieles. ¿Qué hay que hacer? Serle fiel a Él. Ahora, otra cosa, ¿usted piensa que el anticristo va a poner los sellos con nosotros aquí? No, hermano, la iglesia de Cristo será levantada. No se desespere. Ahora, si usted no es evangélico, desespérese y piensa que tal vez Cristo vino ya. Cristo no ha venido, no ha levantado la iglesia. La manifestación fuerte de la gran tribulación y del anticristo será después que Cristo levante la iglesia. ¿Entendió? Así que no se atormente. O ahora sí, si ya Cristo levantó la iglesia y todos estamos aquí, entonces hay problema. Pero Cristo no ha levantado la iglesia. Tranquilo, no le dé mente a eso. No oiga todos esos mensajes, todos esos mensajes de fanatismo que están diciendo que ahora sí, que no nos dejemos poner, que no nos dejemos vacunar, que no dejemos que no nos pongamos esto. Eso no lo escuche. Hemos creído en Cristo, nuestra fe está en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? No contaminarse con el pecado, que fue lo que hicieron los jóvenes, que fue lo que hizo Daniel, que fue lo que hizo Ananías, Misael, Azarías. No se contaminaron, prefirieron que lo echaran en el horno. No se contamine con el pecado, porque ahí es que usted va a agigantar su fe. Aférrese de Cristo, pero no oiga ninguno de esos comentarios. Otra cosa, ese asunto de las tantas noticias trágicas que están ocurriendo, mientras menos noticias trágicas usted escuche, mejor es. Pastor, pero ¿y por qué? Las noticias están aquí en la Biblia, usted la tiene. Todos sabíamos que esto venía. Todos sabíamos que esto venía. Y si no le ponemos asunto, si Noé le pone asunto a la gente, deja de construir el arca. Si la mamá de Moisés le pone asunto al peligro
que era poner a Moisés en una canoa y tirarlo al río, Moisés no hubiese sido el libertador. Es ahí que tenemos que confiar en Dios. Es ahí que tenemos que pensar en Dios. Nuestra fe no se puede mover. Es una inconmovible fe cristiana en Dios, en su obra, en Jesús, y no la podemos dejar mover por los afanes, por lo que la gente diga. Ahora, cumplir la regla, cumplir las leyes, eso sí es cierto. Ahora, lo que no podrán impedirnos es que digamos aleluya, es que digamos gloria a Dios. Y aun si nos callaran a la mala, seguimos diciendo por dentro que Cristo salva, que en Él hay vida, que en Él hay paz, porque nuestra fe es en Cristo. Y tenemos que despojarnos del peso del pecado. No le ponga tanto asunto a las cosas terrenales. Agárrese de Dios, que Dios le ha de dar victoria extraordinaria. Pudiéramos señalar que si el pueblo de Israel le pone asunto a los comentarios, no llega a la tierra prometida. Si Josué y Caleb le ponen asunto a los comentarios, no llegan a la tierra prometida. Si Esther y Mardoqueo le ponen asunto a los comentarios, no llegan a reinar y a defender el pueblo. La iglesia no puede ponerle asunto a los tantos comentarios. Debe oír las informaciones, pero no todo el mundo está preparado para oír informaciones. Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha protegido y hasta ahora sigue siendo fiel, y Dios no se muda, ni cambia, ni tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos ha dicho que está con nosotros. Iglesia, en medio de la crisis es que la fe del creyente prospera. En medio de la crisis es que va a ver a Dios obrar. Espera en Dios, confía en Él para que vea a Dios obrar. Recuerda, en la historia bíblica vemos que los grandes hombres de Dios vieron a Dios obrar y su fe se agigantó en medio de la crisis. Dios te bendiga, Dios te guarde, y lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para bien. Yo espero bendición extraordinaria para este país. Yo espero bendición extraordinaria para nuestra iglesia. Yo creo que la iglesia de Cristo en este tiempo está creciendo. En este tiempo la iglesia está creciendo, porque la iglesia de Cristo no es la cantidad de gente que asisten a una congregación o la cantidad de gente que corre en la calle. La iglesia de Cristo son los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y que agigantan su fe en medio del peligro, en medio de la situación. Es la oportunidad maravillosa para que tu fe crezca, para que tu ministerio crezca, para que vea a tus hijos creer en Dios. Esta es la oportunidad, no la desaproveche. Abrázate de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y oremos para despedirnos en esta hora. Padre, gracias porque nos ha dado esta palabra para darla a la iglesia. Gracias por la iglesia. Oro para que lo bendiga. Oro para que lo sostenga en tu gracia. Oro para que ellos agiganten su fe. Oro para que te crean y que tengamos una fe desafiante, que puedan entrar en los peligros y salir triunfante. Una fe como Esther, una fe como la de Abraham, una fe como la de Josué y Caleb, una fe como la de Rahab la ramera, una fe como los grandes héroes de la fe, y que mañana, después de pasar esto, también podamos recibir una galería de hombres y mujeres de fe, y que dentro de ella estemos nosotros como hombres y mujeres de fe, que a pesar de los peligros, de la crítica, de la amenaza, ha levantado el estandarte de que Jesucristo en alto, y que hay una fe genuina en el Dios que nos ha comprado a precio de sangre. Dios te bendiga, iglesia.